Buenos días, señores estudiantes. Nuestro tema de clase del día de hoy se va a referir a las vulvovaginitis, cuadro clínico de mediana frecuencia que ocurre a nivel de las niñas. Entonces, nos vamos a referir a las vulvovaginitis. ¿Qué es una vulvovaginitis? Es la inflamación de los tejidos de la vulva y la vagina y que clínicamente se evidencian porque está enrojecido el introito y hay la presencia de un flujo vaginal de una cuantía y de un aspecto variable. Se considera la vulvovaginitis como un problema ginecológico de mayor frecuencia a nivel de las niñas prepúberes. Puede ser causada por muchos factores y entre ellos los más importantes es una higiene inadecuada o a veces excesiva, sobre todo con el uso de jabones o irritantes químicos. La anamnesis debe incluir sobre preguntas en relación a la higiene, si se limpia de delante a atrás, e información sobre el posible contacto con irritantes químicos, sobre todo jabones cosméticos que no son jabones adecuados con un pH neutro para las vaginas. El uso de detergentes para la ropa o piscinas o saunas que también contribuyen a alterar el pH de la vagina. Las niñas son muy propensas a las vulvovaginitis no específicas por diferentes causas. Incluso una causa principal es su estado no estrogénico, una higiene perianal deficiente y la cortedad de la vagina con el ano, la proximidad del ano a la vagina, o sea, tiene un periné muy corto y aparte se encuentran desprotegidas por las bacterias constituidas por los labios aplanados y por la falta de vello púbico. Recuerden ustedes que en la mujer ya adulta, el bacilo de Oederlein es un bacilo protector, lo que no se encuentra habitualmente en las niñas como una flora que coloniza normalmente, sino la vagina de una mujer adulta. Puede ser causada por diferentes factores. Tenemos porque en las niñas porque se adhieren los labios, motivando lo que son las sinequias, esclerosis, liquenoide, psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, vitiligo. Y como agentes causales patógenos, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Yersinia, Shigella, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas, Oxyuros, entre otros, ¿no? Bueno, autores diferentes han realizado muchas investigaciones. En este caso, la Spina y colaboradores estudiaron 196 niñas menores de 12 años y en ellas aislaron 330 microorganismos. Entonces, ¿qué pasó en ellas? Se obtuvieron el 17% correspondió a Gardnerella vaginales y a Candida un 13%. La vulvovaginitis infecciosa estuvo presente en un 53% y el resto de las vulvovaginitis estaba relacionada directamente con la falta de higiene y generalmente respondieron a tratamientos sin antibióticos. Bueno, las vulvovaginitis se clasifican en específicas y no específicas. Las específicas es donde encontramos un germen predominante que se desarrolla de una infección mixta. Generalmente provienen de otros focos de infección presentes en las niñas que llegan a los genitales por autoinoculación o por cercanía, por ejemplo, del periné corto de la zona rectoanal. Algunos gérmenes también pueden provenir de localizaciones específicas, por ejemplo, gérmenes del tracto gastrointestinal, y ahí vamos a encontrar a la E. coli, la Shigella y la Salmonella typhi. Gérmenes que provienen del tracto respiratorio superior, orofaringe y oídos, como es el Haemophilus influenzae tipo B, el neumococo, el estreptococo del grupo A y estreptococo beta hemolítico y el meningococo. O gérmenes que provienen de las infecciones de la piel, en este caso el Staphylococcus aureus, estreptococo beta hemolítico o el Proteus mirabilis. La Candida albicans es un hongo muy frecuente en las niñas mayores que está asociado como factores precipitantes el uso de antibiótico antes de la aparición de la infección. Y puede ser también complicaciones severas y recidivantes en diabéticas juveniles o en pacientes inmunodeprimidas, porque recuerden ustedes que el hongo es un oportunista y entonces es muy frecuente encontrarlo sobre todo en las niñas diabéticas como alerta de la enfermedad y en pacientes inmunodeprimidas. La Neisseria gonorrhoeae está presente en la infancia como una vaginitis con secreción purulenta y una vulvitis secundaria. Cuando encontramos Neisseria gonorrhoeae es muy probable que esta paciente sea consecuencia de un abuso sexual. Entonces, para esto es importante en su diagnóstico utilizar la tinción de Gram y el cultivo del medio Thaler-Martin, que es donde se cultiva la Neisseria gonorrhoeae.
La tricomona vaginal se presenta desde una ligera secreción hasta una secreción muy purulenta de muy mal olor. La vagina del recién nacido se puede colonizar con la tricomona durante el paso por el canal vaginal de una madre que tenga tricomona vaginal, y es rara en la infancia. Y las infecciones virales, sobre todo cuando hay localización a nivel de la vulva y vagina, dan origen a signos de vulvovaginitis. Las vulvovaginitis inespecíficas es la otra categoría. Son infecciones vaginales bacterianas mixtas en las que no se encuentra un germen predominante. Usualmente se puede encontrar una mezcla de microorganismos aeróbicos como disteroides, estafilococos, estreptococos y coliformes, y también a veces la gardnerella y gérmenes anaerobios. Las vulvovaginitis inespecíficas se consideran las más frecuentes a nivel de la infancia. Clínicamente lo que vamos a apreciar es la dermatitis del pañal. ¿Cómo está? Buenas tardes. Clínicamente vamos a encontrar la dermatitis del pañal debido a humedad y al contacto con la orina y las heces que irritan la piel. Y aquí quien va a predominar como colonizante es el cándida, que se incrementa la gravedad a nivel de la dermatitis. Como ustedes pueden apreciar, la cándida se aplica de una manera, o sea, se ubica de una manera localizada en la parte genital con bordes limitados en alto relieve. La candidiasis del pañal es, bueno, en general una dermatitis del pañal es un problema dermatológico muy frecuente en la infancia y se observa en la mitad de todos los niños y los bebés que llevan pañal. El tratamiento de primera elección incluye aumentar la frecuencia del cambio de pañal, permitiendo que el niño deje de usarlos. Hay que hacer baños frecuentes y aplicar cremas que actúen como una barrera repelente de agua con el óxido de zinc. De elección para este tipo de pañalitis es el óxido de zinc. Si encontramos una pañalitis candidiásica, pues de elección es la nistatina. Si hay las lesiones típicas, las lesiones del cándida son típicas en alto relieve, en satélite, y hay que usar obligadamente un tratamiento antifúngico, como lo que es la nistatina tópica, la nistatina oral, o en su defecto el fluconazol por vía oral o vía tópica, para disminuir este tipo de inflamación. Pañalitis comunes, irritativas, pues habrá que utilizar cantidades apropiadas que funcionan como barrera para evitar el agua y la orina de cremas a base de óxido de zinc. Encontramos también la leucorrea fisiológica. Las niñas, sobre todo las niñas recién nacidas y las peripúberes pueden presentar un flujo blanco, claro o mucoso, que es efecto del resultado fisiológico de los estrógenos. Algunas niñas pueden quejarse de mucha humedad y moco, pero una explicación indicando que es parte de la normalidad tranquiliza a la paciente y a la mamá. También encontramos como lesiones a nivel de la parte de la zona vulvovaginal, las úlceras genitales. Estas úlceras se pueden describir de manera aguda a nivel de la vulva en jóvenes y adolescentes no sexualmente activas y que se presentan como úlceras también aftosas a nivel de la boca. Están relacionadas con el virus del Epstein-Barr, con citomegalovirus, con el micoplasma, la influenza, y pueden ser también aftas idiopáticas vulvares. Otras posibles causas pudieran ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Behçet, el pénfigo ampolloso, etc. Estas lesiones aparecen en lo que es en la superficie de las mucosas a nivel de lo que es el introito vaginal, obviamente que van a ser muy dolorosas, pueden ser rojas o blancas como es en el caso de del cándida, y evolucionan de forma brusca hacia unas úlceras rojas bien delimitadas con una base necrótica o escariforme. Tienen una capacidad de duración de 10 a 14 días hasta que entran en una remisión completa. A veces, como esto está muy irritable y causa mucho dolor, es necesario utilizar una sonda para que el paciente evacúe la orina para tratar de disminuir el dolor que causa aquí la caída de la orina cada vez que tienen su micción, y obviamente esto va a facilitar mucho más su cuadro de cicatrización. A esto se suma que pueden presentar un cuadro gripal, disuria y dolor vulvar. El diagnóstico. Bueno, con frecuencia las niñas con síntomas de vulvovaginitis han sido previamente valoradas y tratadas en forma fallida. Se puede obtener cultivos, como ustedes aparecen aquí, con un hisopo, cultivos con sensibilidad para detectar la presencia de patógenos específicos, con hisopos de algodón o con hisopos uretrales, sobre todo humedecidos con solución salina no bacteriostática, que se lo puede colocar verticalmente entre los labios menores para recoger secreciones sin que sea necesario introducir el hisopo por el introito dentro de la vagina, porque recuerden ustedes que son niñas, son prepúberes y que por lo tanto pues no tienen una vida sexualmente activa, ¿no?
Si el flujo es vaginal, es serosanguinolento o de mal olor, o si no desaparece con medidas higiénicas, hay que considerar la presencia de un cuerpo extraño a nivel de la vagina. Podemos utilizar vaginoscopía, que es una herramienta útil diagnóstica para una paciente que si es colaboradora no la necesita sedar, y es una forma de diagnóstico, un método ambulatorio, o a veces si la paciente no colabora, pues se utilizará anestesia si es preciso. Se puede emplear un citoscopio con solución salina o agua para irrigar por gravedad. Se inserta el endoscopio en la vagina, separando suavemente los labios, se distiende la vagina y se valora fácilmente toda la cavidad vaginal y el cuello del útero. Un diagnóstico diferencial pues lo podemos hacer con otras causas que produzcan igual sintomatologías, por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños, traumatismos, pólipos, tumores, enfermedades sistémicas como la escarlatina y la psoriasis, síndrome de Steven-Johnson, el sarampión o accesos pelvianos fistulizados a través de un prolapso rectal. Podemos encontrar una vulvovaginitis secundaria a la Shigella flexneri, que se caracteriza por tener un flujo mucopurulento persistente, sanguinolento de mal olor, con acentuado edema y congestión del himen y del introito. También encontramos vulvovaginitis por el streptococo beta hemolítico del grupo A y por Haemophilus influenzae, que se presenta clínicamente con un flujo de aspecto purulento, amarillo verdoso o cero sanguinolento, frecuentemente asociado a enrojecimiento de la región vulvar, y también podemos encontrar igual características las producidas por el Streptococcus pyogenes. Las vulvovaginitis por Candida albicans son infrecuentes en las prepúberes, pero cuando ocurren se acompañan de prurito y sensibilidad en la región genital por el prurito que ocasiona. Y al ocasionar prurito, lacera, ulcera, y esto ocasiona sensibilidad muy intensa, sobre todo cuando orinan, en la región genital que está comprometida. A veces se aprecia un flujo vaginal blanco amarillento de aspecto grumoso similar a leche cortada. Es la característica de la Candida albicans. Está asociado al uso de antibióticos, a la obesidad, a la presencia de la diabetes mellitus y a niñas que tienen inmunodeficiencia. Es muy común encontrar vulvovaginitis por enterobios vermiculares. Los oxiuros o enterobios vermiculares están identificados como agentes etiológicos de vulvovaginitis en un 20 a 30% de los casos y se asocian a un intenso prurito anal y perianal. Se sospecha la presencia de oxiuros a través de la prueba se realiza la prueba específica donde la mañana siguiente usted indica que se aplique la cinta adhesiva transparente, o a través de un hisopo toma muestra de la región anal en la mañana antes de la defecación o antes de ir al baño, colocándose a continuación esta cinta en un portaobjeto, y lo que se va a apreciar allí son los huevos del enterobios vermiculares. La prueba de elección inmediatamente en el laboratorio es la prueba que se denomina el test de Graham, que es la prueba que se utiliza para identificar los huevos de los oxiuros, de los enterobios vermiculares. Sin embargo, recuerden ustedes que los oxiuros causan vulvovaginitis porque ellos están dentro del tubo digestivo, pero salen a los márgenes del ano porque las hembras son aeróbicas y salen a buscar oxígeno para poder poner los huevos en los márgenes del ano. 15 minutos. En los márgenes del ano, entonces es posible que ellas, al ya haber puesto los huevos, se dirijan por el perine corto hacia la vía vaginal, y es donde van a causar mucho dolor y prurito y la vaginosis propiamente dicha. La Neisseria gonorrhoeae se describe como una vulvitis grave que causa edema del introito y flujo de color amarillo verdoso abundante. Obviamente que si hay Neisseria gonorrhoeae, vamos a tener en cuenta que esto puede ser una prepúber o una puber o una niña que está abusada sexualmente. La tricomonas vaginalis es poco frecuente en las niñas prepúberes debido a que la vagina no está estrogenizada y es resistente a la infección, pero cuando la encontramos, pues obviamente que hay que pensar en un abuso sexual. La infección por herpes 1 se produce en lesiones en la boca y en la región vulvar y puede estar asociada a una autoinoculación. Estos virus pueden producir múltiples lesiones cutáneas vulvares y perianales como estas que están aquí, que son muy dolorosas, ¿no? Igual acá, ¿no? El tratamiento. El tratamiento de la vulvovaginitis específica debe dirigirse al organismo que causa la sintomatología. El tratamiento de la vulvovaginitis no específica incluye baños de asiento, evitar sustancias irritantes y químicas, jabones fuertes y el uso de ropa ajustada que pueden irritar la zona del perineo.
Es útil la aplicación externa de cremas como barreras emolientes y sobre todo este efecto lo causa la vaselina. La higiene perineal con cremas no financiadas para la dermatitis del pañal adecuada es fundamental para una mejoría a largo plazo. A veces es necesario controlar la higiene de las niñas pequeñas, advirtiendo sobre todo la forma como limpian la zona genital, que deben de hacerlo de delante hacia atrás, porque si lo hacen lo contrario, todo lo que es la flora que coloniza la parte del ano y perineal llega a la vagina y es muy causante de las vulvovaginitis. Las jóvenes deben emplear ropa de interior de algodón, más no de otro tipo de material, y no llevar mucho tiempo seguido medias, los jeans, los pantalones vaqueros, estrechos y los trajes de baño húmedos. Un baño con agua tibia a intervalos cada 15 minutos sin champú o con gel de baño va a calmar las molestias y ayudar a limpiar la zona. El exceso de aseo en las niñas con jabones cosméticos es causa importante de vulvovaginitis. Vamos a analizar lo que son las vulvovaginitis en la recién nacida. En la recién nacida y hasta las 8 semanas de vida, las 8 primeras semanas de vida, debido a los estrógenos maternos, la mucosa de la vagina tiene un color rosado y un pH ácido. Y habitualmente se puede observar la eliminación de un flujo vaginal blanquecino de aspecto mucoso que constituye un flujo fisiológico. Encontramos en las niñas encontramos la vulvovaginitis de la paciente prepuberal. Ellas se constituyen en un 30-50% de las consultas ginecológicas pediátricas y el flujo es la manifestación más común, seguida de un prurito, eritema, disuria y sangrado genital con menor frecuencia. Entre los principales patógenos involucrados están el estreptococo del grupo A, el Haemophilus influenzae, la Klebsiella pneumoniae, la Shigella flexneri y el Staphylococcus aureus. Y los no patógenos, dentro de los no patógenos más frecuentes, están el Escherichia coli, algunos enterococos, Streptococcus viridans, Staphylococcus coagulasa negativos, Pseudomonas aeruginosas. Bueno, clínicamente se clasifican en vulvovaginitis específicas y específicas. Ya hemos analizado las vulvovaginitis inespecíficas que ocurren, la mayoría van a motivar prurito genital acompañado de flujo habitualmente amarillento, que se presenta a diferencia de las específicas hasta por un mes. En el examen físico vamos a encontrar cambios menores como leve enrojecimiento con flujo vaginal amarillento o sin él. ¿Qué contribuye a que las niñas presenten una vulvovaginitis? La ausencia del vello púbico. El vello púbico actúa como un mecanismo protector. Los labios menores pequeños, el hecho de que tiene un pH alcalino, la estrogenización vaginal que es deficiente, el uso de jabones irritantes, la proximidad entre el ano y la vagina, la presencia de oxuros como enteroparásitos, la ausencia o escaso tejido adiposo de los labios mayores y una higiene genital deficiente. Todo esto predispone a que las niñas sean susceptibles a las vulvovaginitis. Las vulvovaginitis específicas, los signos clínicos y la presencia del flujo genital de mayor intensidad motivan la consulta. Clínicamente se diferencian de las inespecíficas por su menor tiempo de evolución, algunas de 2 a 3 semanas. Y ya hemos analizado los causales. El diagnóstico diferencial, bueno, hay que identificar si es de causa específica o inespecífica según su tiempo de evolución y la clínica. Descartar que esté producida esta patología por cuadros clínicos que pueden ser similares como traumatismos, pólipos, cuerpos extraños, etc. La vulvovaginitis por estreptococos, beta hemolítico del grupo A y Haemophilus influenzae se caracterizan por un flujo de aspecto purulento, amarillo verdoso, con frecuencia asociado a edema. Las vulvovaginitis específicas secundarias a Shigella flexneri tienen un flujo mucopurulento persistente de muy mal olor y a veces sanguinolenta, y las causadas por el Candida albicans son infrecuentes en las niñas prepúberes, su clínica es prurito, mucha sensibilidad en la región genital porque ha causado prurito y eso lastima lo que es la parte de la mucosa, y el hecho de que aparezca una secreción blanquecina con aspecto grumoso como leche cortada. El diagnóstico diferencial, sobre todo en la clamidia en las niñas prepúberes se asocia a abusos sexuales, ¿no? Bueno, la infección por clamidias es motivada por la clamidia trachomatis, causa pues complicaciones graves que pueden ocurrir en forma silenciosa con daños irreversibles como la infertilidad antes de que la mujer se dé cuenta del problema.
El tratamiento va a depender si es específica o inespecífica. La específica, medidas generales de aseo, lavarse con agua de adelante a atrás, pues ya lo que hemos analizado, no usar jabones que tengan un pH que no sea el adecuado, usar prendas de algodón, evitar nylon, etcétera, ¿no? Orinar de rodillas separadas antes o después, ¿no? Y en el caso de una vulvovaginitis por estreptococo beta-hemolítico, se puede utilizar amoxicilina 40 miligramos por kilo, 3 dosis por 10 días, o eritromicina 50 miligramos, 4 dosis por 10 días. Si es clamidia, se recomienda acitromicina 20 miligramos por kilo día, dosis por una dosis única por vía oral, en el caso de que sea por clamidia, dosis única por vía oral. En los casos de tricomonas se utiliza metronidazol, 15 miligramos por kilo por vía oral, 7 a 10 días. Si la vulvovaginitis es causada por la Shigella, se puede utilizar trimetoprim por vía oral, 2 dosis cada 7 días, y ampicilina, 100 miligramos por kilo día, 5 a 7 días se puede combinar. Vulvovaginitis de las adolescentes, bueno, ya prácticamente hemos hablado algo de las vulvovaginitis de las adolescentes. Cuando existe una inflamación en la vagina o en la vulva, se llama vulvovaginitis y es la causa más frecuente de consulta ginecológica. En las adolescentes, la mayoría de las vulvovaginitis son inespecíficas, provocadas por una flora bacteriana mixta, y en un porcentaje variable se aíslan gérmenes patógenos específicos como bacterias, hongos o parásitos. En este caso, pues los estrógenos favorecen el engrosamiento de la mucosa vaginal y permiten la acumulación de glicógeno, el lactobacilo junto a otras bacterias de la flora saprófita. Usan el glicógeno como sustrato para producir ácido láctico y ácido acético. Entonces esto da resultado que el pH ha sido entre 4 y 4.5, favoreciendo la mantención de la flora saprófita, y este es un mecanismo importante de defensa de la vagina, lo que motiva menos producción de vulvovaginitis en las adolescentes. Son favorecedores de la infección los cambios del pH de la vagina por un desbalance de los lactobacilos y la microflora, permitiendo la predominancia de los gérmenes patógenos. Estos factores pueden alterar la flora de la vagina, el uso del antibiótico, la menstruación, el embarazo, la menopausia, las duchas vaginales, el exceso de higiene, geles con pH inadecuado, el uso de espermicidas, antifúngicos, una diabetes maltratada, una ropa ajustada y la presencia de los anticonceptivos hormonales. Entonces la flora vaginal puede verse afectada por todas estas situaciones ya mencionadas. Hay microorganismos involuntarios que se diferencian si están presentes en la vagina o en el cuello del útero. A nivel de la vagina, con actividad sexual o sin ella, pueden estar la Gardnerella vaginalis, el estreptococo, el estafilococcus aureus, el ureaplasma urealyticum, la tricomona y hongos. Con actividad sexual vamos a encontrar el micoplasma y el ureaplasma. Y a nivel del endocervix, con actividad sexual, el micoplasma, ureaplasma y la clamidia trachomatis. Las características clínicas van a depender del agente causal. La leucorrea fisiológica tiene la característica de presentar un flujo mucoso o blanco de larga duración, sin síntomas asociados presentes en 2 periodos, durante el periodo neonatal o la premaria, o durante antes de que ocurra la primera menstruación, que en este momento se me escapa el nombre. Las vulvovaginitis por tricomonas vaginales son responsables de un 15 a 20% de las vulvovaginitis en los adolescentes y se caracteriza por tener un flujo vaginal de color amarillento espumoso de muy mal olor. Se observa eritema de la vulva y vagina con un flujo color grisáceo y en ocasiones causa prurito, sinusorragia, dispareunia y disuria. El tratamiento para las vulvovaginitis por tricomonas es metronidazol, 2 gramos, dosis única por vía oral, o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o metronidazol óvulos vaginales por 7 a 10 días. También tenemos la vulvovaginitis por Candida albicans, que igual ya como lo habíamos mencionado es un flujo blanquecino, como con una leche cortada, que causa prurito y ardor vulvar de corta duración, predispone el embarazo, los antibióticos, la obesidad, corticoides y la diabetes mellitus. El tratamiento de fluconazol, 150 miligramos por vía oral, dosis única, o una opción puede ser el cotrimoxazol en óvulos, 100 miligramos por 7 días o 500 miligramos en dosis única, o miconazol en óvulos de 100 miligramos por 7 días. La vulvovaginitis por clamidia trachomatis es frecuente en la adolescencia, prevalece hasta un 15% en adolescentes asintomáticos con actividad sexual. El tratamiento es la acitromicina, 1 gramo oral, dosis única, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días por vía oral. Las vaginosis bacterianas se presentan como alteración de la flora microbiana con predominio de microorganismos anaerobios.
El cuadro clínico disminuye significativamente de lactobacilos, el pH vaginal y de ácidos orgánicos producidos por el flora normal, la presencia de flujo de mal olor homogéneo de un color blanco o grisáceo, sin inflamar las paredes vaginales. El pH vaginal tiene que ser mayor a 4.5. Miren ustedes aquí variantes de vulvovaginitis bacterianas, como ustedes aprecian, ¿no? El tratamiento se puede utilizar varios esquemas: metronidazol en vía oral, óvulos, clindamicina, óvulos o por vía oral, igualmente, ¿no? Y esto es lo que concierne a las vulvovaginitis. Muchas gracias por su atención. Que pasen bien.